El lanzador en un juego lanza una pelota con una velocidad inicial de 72 km por hora a un ángulo alfa con la horizontal. Si la altura de la pelota en el punto B es 0.68 metros, determine el ángulo alfa y B el ángulo teta que forma la velocidad de la pelota en el punto B con la horizontal. Movimiento de proyectiles, movimiento de dos dimensiones en los que vamos a dividir el movimiento horizontal y movimiento vertical. Movimiento horizontal con velocidad constante y movimiento vertical con aceleración constante. Primero, observamos las referencias. Observamos A, observamos B. Hay 0.08 metros de diferencia y la velocidad inicial que nos da el problema es 20 metros segundos ya convertido para usar las unidades correspondientes. Primero vamos a plantear de una vez la ecuación de movimiento horizontal. Nos quedaría de la siguiente forma. Ahí lo tenemos. 14, distancia que hay de análisis de la referencia, que es 0 a 14, que es el punto B, y 20, que es la velocidad en metros sobre segundo, coseno del alfa que no conocemos aún. Pasamos al movimiento vertical teniendo la siguiente ecuación. Como podemos observar, de una vez nos damos cuenta de que en esta ocasión vamos a tener los 0.68 metros de diferencia. Vamos a ver qué más. Los 20 metros, seno del ángulo por tiempo. Tendríamos ahí tres incógnitas o dos, en la que en ningún caso podríamos avanzar si continuáramos con ella. Por lo que vamos a proceder a utilizar una de estas ecuaciones, que sería la quinta, que se llama ecuación de trayectoria para movimiento parabólico. Entonces vamos a escribirla para ver cómo queda. Vendría siendo esta: y es igual a así quedaría de manera general. Y vamos a ver qué resulta de las sustituciones. Ok, inicialmente y menos y inicial la tenemos porque es 0.6 y 0.68. La que vamos a analizar es la 0.68, pero como la referencia la pusimos aquí, haciendo la resta, pues nos van a quedar 0.08 de diferencia. Entonces nos quedaría 0.08 es igual a (14) tangente del ángulo menos coseno al cuadrado del ángulo por 14 al cuadrado. ¿Qué es lo que escribimos? Tangente del ángulo X, la misma distancia que hemos estado utilizando, de A a B. La gravedad ya conocida, 2 por la velocidad inicial, 20 al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo, y X la misma al cuadrado. ¿Qué podemos obtener aquí? Vamos a ver si desarrollando lo que nos queda. 0.08 es igual a 14 tangente del ángulo menos 2.401 menos, vamos a ver, aquí lo único que hicimos es sustituir los datos y hacer las operaciones aritméticas, y tomar en cuenta de que 1 sobre coseno al cuadrado, que es lo que tenemos ahí, es igual a
secante al cuadrado del ángulo, ¿verdad? Y secante al cuadrado del ángulo igual a 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Por eso ven que 1 sobre coseno aquí se hizo tangente, y el tangente lo pasamos a el secante, perdón, lo pasamos a tangente al cuadrado. ¿Para qué? Para que queden en común estos dos. Entonces, desarrollando nos queda, desarrollando y ordenando, menos 2.40 tangente del ángulo más 14 tangente menos 2.481 igual a 0. Aquí lo que obtuvimos sería prácticamente resolver una ecuación de segundo grado para tangente, porque es el único término que no conocemos hasta ahora. Eso nos va a ayudar a sacar el ángulo. Resolviendo nos queda un tangente del ángulo igual a 0.182, tangente del ángulo es igual a 5.65. Tangente inversa de esto y tangente inversa del otro valor para poder obtener los ángulos correspondientes. Nos queda entonces tangente inversa de 5.65, nos queda casi 80 grados, y vamos a ver tangente inversa de 0.182, nos queda 10.31. Entonces, como podemos observar, como sea una cuadrática, nos lanzó dos ángulos, pero como estamos viendo de que va a recorrer una distancia en X de 14 metros, que es bastante considerable, nosotros tenemos que analizar cuál de los valores sería el ideal para seguir trabajando. Tenemos un ángulo de 80 grados, y con un ángulo de 80 grados, si alguien batea eso, o sea, desde ya podemos observar de que no es posible que alguien batea una pelota a 80 grados y que encima vaya a recorrer 14 metros. Entonces, de una vez podemos cancelar este y nos quedamos con el valor de 10.31 grados. Lo siguiente, teniendo esta ecuación aquí, podemos ya despejarla. Es igual a 14 sobre 20 coseno Entonces, una vez que encontramos el ángulo, en la ecuación de movimiento horizontal lo sustituimos y ya obtuvimos el tiempo de vuelo que hay entre A y B. Entonces, el inciso A, que tendríamos que, bueno, aquí puse teta, pero ya sabemos que el primer ángulo, o sea que el alfa, sería 10.31. El del inciso A ya lo tenemos. Ahora nos está pidiendo, tenemos el ángulo en A, nos está pidiendo ahora el inciso B, nos está pidiendo el ángulo que hace cuando llega en B. Entonces vamos a tener algo así, que sería velocidad en B. Vamos a tener aquí el vector correspondiente en X y el vector correspondiente en Y. Aquí tenemos BBX y BBY. Tenemos por definición de que la velocidad en X va a ser la misma que el BBX y viene dada acorde de velocidad inicial coseno del ángulo, y esto, como los datos ya los teníamos, pues nos da 19.6. Velocidad inicial ya sabemos que eran los 20 coseno de los 10 ángulos, y ya tenemos la velocidad en X, que como es constante va a ser la misma en componente tanto en A como en B. Durante toda la trayectoria va a ser la misma. Y falta entonces la velocidad en Y. Esta velocidad en Y viene dada
por la velocidad inicial, seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Esos también son ángulos y distancias conocidas, las teníamos definidas como 20, seno de 10.3 menos 9.8 por 0.71, que son los segundos que ya encontramos de vuelo entre A y B. Esto nos da un valor de 3.38. puede ser negativo porque es la componente que va para abajo y está en Y y está para la derecha, pues sería positivo. Entonces, ¿qué nos resta para obtener este ángulo que nos está pidiendo en la parte B, cuando ya va en caída la pelota? Entonces lo que resta, si ya tenemos las componentes, basta con hacerle tangente a ellas para poder obtener el total del ángulo. Podríamos escribir tangente inversa de 3.38 entre 19.6. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces obtenemos 9.78 grados. Sería este que está aquí. Y con esto, si no hay más, creo que estaría finalizado el ejercicio. En resumen, pues tuvimos que usar movimiento horizontal aquí y movimiento vertical, con la curiosidad de que en el movimiento vertical en la primera ocasión no llegábamos a ningún lado, por lo que decidimos usar ecuación de trayectoria, ya que teníamos definida la Y y teníamos definida la X. Entonces pudimos hacer mediante trigonometría un ajuste para que nos quedara todo en términos de tangente. De esta manera pudimos encontrar dos ángulos, debido a que era una ecuación cuadrática. Decidimos eliminar el 80 porque no hay manera de que alguien batee a 80 grados una pelota y que encima ya nos estaba diciendo de que iba a llegar a 14 metros de distancia horizontal desde el punto de referencia que fue lanzada. Luego en la parte B, cuando íbamos a encontrar el ángulo cuando iba cayendo la pelota, pues bastaba con hacer componentes, velocidad de B en X, velocidad en B en Y. Ya teníamos conocida la X, y la velocidad en B en Y, pues teníamos definida esta fórmula desde antes. Son las fórmulas de cinemática que ya estaban, que se usan para proyectiles. Entonces, al hacer tangente por trigonometría simple, obtenemos el 9.78. creo que nos da negativo, pero eso es básicamente de ver la forma aquí de cómo lo planteamos. Y aquí hay una componente positiva, una negativa. Entonces da negativa porque es antihorario a partir de la horizontal. De lado positivo si el ángulo fuera, si lo hubiéramos planteado de otra manera, pero sin más, eso sería todo.